Son ya las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a seguir hablando acerca del caso de Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la embajada de nuestro país en Londres desde el pasado 19 de junio. El doctor Gustavo Yalc, secretario particular de la Presidencia de la República, ya se encuentra en nuestros estudios. Él también, hay que recordar, ha sido docente universitario especializado en negociación interna y también en Derecho Internacional, tanto en la Universidad Andina Simón Bolívar como en la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Yalc, muchísimas gracias. Buenos días. Empecemos haciendo un análisis acerca de todo el tema jurídico alrededor del caso Assange. Néstor, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. El asilo es un derecho y es una práctica internacional que tiene un desarrollo importante en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Está previsto en convenciones regionales, en América Latina principalmente, pero también en declaraciones universales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También las mismas convenciones de Naciones Unidas establecen que cualquier persona puede buscar refugio en otro estado si es que su vida, su integridad personal están siendo amenazadas. El señor Julian Assange se presenta en la Embajada de Ecuador en Londres. El Ecuador hace un análisis jurídico de la situación, provoca un diálogo con los estados relacionados con este riesgo que plantea el señor Assange a su vida, a su integridad personal. Luego estos diálogos lamentablemente no se encuentran garantías mínimas para desvirtuar todos los riesgos planteados por el señor Assange, y el Ecuador, en su legítimo derecho, que le asiste el derecho internacional, otorga un asilo. Es decir, la decisión del Ecuador, soberana, de otorgar el asilo a una persona para proteger su vida y su integridad personal, es una decisión jurídicamente contundente y que está fuera de discusión. Ahora, doctor Yalc, la salida a todo este embrollo que se ha generado, por llamarlo de alguna forma, tiene que ser jurídica, jurídico-política. ¿En qué medida o en qué porcentaje de cada una de estas? Lo que se encuentra en discusión no es el derecho de Ecuador a haber otorgado este asilo, sino la posibilidad de que el señor Assange salga con un salvoconducto de la Embajada de Ecuador en Londres y pueda llegar al territorio ecuatoriano. Eso es lo que está en discusión. Y también esto debe ser resuelto a la luz de las normas internacionales, pero como lo establece el mismo derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, primero esa discusión no puede darse en el marco de amenazas. La Carta de Naciones Unidas, en su artículo 2, prohíbe el uso de la amenaza y, peor aún, el uso de la fuerza en la solución de conflictos internacionales, en las relaciones internacionales. Por lo tanto, debe excluirse amenaza, uso de la fuerza para resolver las controversias. En segundo lugar, la forma pacífica de solución de conflictos implica, primero, un diálogo diplomático, una negociación, un diálogo a través de una negociación diplomática, y eso es lo que debe darse, y el Ecuador, por supuesto, está abierto a esas negociaciones diplomáticas que conduzcan a un acuerdo entre las partes para que se establezca la mejor manera de, garantizando los principios de derechos humanos y las garantías humanitarias para el señor Assange, pueda él salir de la Embajada de Ecuador. Ese es el primer paso. Ahora, doctor, para ver si vamos en el mismo orden, ¿es necesario que el gobierno del Reino Unido retire lo que fue la carta que fue exhibida y denunciada en su momento por el canciller Ricardo Patiño? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la amenaza en sí mismo está prohibida en el derecho internacional y en sí misma constituye un hecho repudiable e ilegítimo en el marco de las relaciones internacionales. ¿Así ya se haya bajado el tono de este tema desde el gobierno británico? Bueno, estas son muestras positivas que internamente en el Reino Unido entendemos que han habido reprimendas de un ministro a otro o a funcionarios que en efecto han cometido, por decirlo menos, desatinos. Claro. Pero que esos desatinos constituyen infracciones internacionales, constituyen actos reñidos con el derecho internacional. Y si bien internamente esto ha ocurrido, a Ecuador aún oficialmente no le ha llegado ninguna nota de disculpas o de retiro de esa nota. Es decir, el gobierno del Ecuador está esperando que llegue esta nota definitivamente. Bueno, esto es absolutamente deseable, porque alguien tiene que rectificar sus errores, y solamente en la rectificación de sus errores se vuelve a la senda de la buena fe internacional. Es decir, hay principios en las relaciones internacionales básicos que son las que sostienen las relaciones de cooperación internacional, que son las deseables según la Carta de Naciones Unidas, y este es el principio de buena fe. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones internacionales sin alegar derecho interno para excluirse esas obligaciones internacionales. Alegar derecho interno es atentar contra el principio básico de la buena fe internacional. Ahora bien, doctor, si seguimos entonces,
Digamos hipotéticamente, a pesar de que es un poco complicado hablar sobre supuestos, pero en el caso de que llegara esta carta o llegara una nueva carta del gobierno del Reino Unido, ¿por dónde debe ir el diálogo para encontrar una salida al caso de Julian Assange? Bueno, el diálogo siempre tiene que estar abierto, esto también es un principio de relaciones internacionales, y a través de esa negociación internacional, a través de la negociación diplomática, los estados involucrados lleguen a un acuerdo y por lo tanto establezcan las garantías necesarias para que se perfeccione la protección establecida a través de la figura del asilo y por lo tanto el señor Assange pueda abandonar el Reino Unido. Asimismo, el señor Assange ha dicho, y esto también forma parte y debe formar parte de las negociaciones, que está dispuesto a atender los requerimientos de la justicia sueca en la medida que por supuesto se establezcan garantías mínimas para su integridad y su vida, y esto también es algo que debe contemplarse. De no llegarse a un acuerdo, lo deseable es que haya un acuerdo entre las partes a través de la negociación diplomática, de no llegarse a esto en el marco de la doctrina internacional y de los tratados internacionales, de la propia Carta de Naciones Unidas está previsto la intervención de organismos internacionales, de terceros que participan, acompañan la negociación en busca de una solución acordada entre las partes, Naciones Unidas, etcétera, mediación internacional, y de no darse un acuerdo tendría dentro de la solución pacífica de conflictos la intervención de jurisdicciones internacionales. Esto sería, digamos, otro de los pasos que los estados pueden acogerse dentro de lo que significa la solución pacífica de controversias. Antes de pasar a lo que tiene que ver con la mediación internacional, doctor Yalc, ¿en algún lugar o en alguno de los tratados internacionales establece que haya algún tiempo, por ejemplo, perentorio para el otorgamiento de un salvoconducto para que un ciudadano pueda salir, en este caso Julian Assange, de la delegación diplomática del Ecuador? Las normas y el principio es que este salvoconducto sea entregado lo antes posible, porque no es deseable que una persona permanezca largo tiempo en un mismo lugar, en una sede diplomática, no es deseable aquello. Por supuesto puede ser el lugar más seguro en el que se pueda encontrar en este momento, pero no es deseable que permanezca largo tiempo. Esto también atenta contra el principio mismo de la protección de la libertad de la persona. Pero puede ser el lugar más seguro y puede permanecer ahí, por esta razón de seguridad. Por lo tanto, lo deseable es que haya una salida inmediata. Aunque no hay plazos específicos previstos en el campo internacional, sí es deseable que sea de manera inmediata. Igualmente, en el campo de las negociaciones internacionales, no hay un código de procedimiento de negociaciones que establezca plazos y condicionamientos, sino está basado en la buena fe de las partes y a la luz de las normas internacionales alcanzar un acuerdo. ¿Y el gobierno del Ecuador, luego de la amenaza de la semana pasada, debe seguir creyendo que hay buena fe del gobierno británico? Miren, siempre hay que partir de eso. En las relaciones internacionales siempre hay que partir de aquello y por supuesto dar pasos en el marco del derecho. Por eso el Ecuador se ha convertido en un referente a nivel internacional de la defensa de los derechos humanos y del compromiso real con las normas internacionales, porque siempre ha actuado en consecuencia con ello. Es un referente a nivel internacional de protección de derechos humanos. ACNUR felicita al Ecuador constantemente por su política de protección a personas en riesgo. Tenemos 60.000 refugiados en nuestro territorio, principalmente colombianos, de un conflicto que no nos pertenece, pero cuyas consecuencias humanitarias el Ecuador atiende. Por esas razones el Ecuador tiene una posición internacional de respeto y de prestigio, tradicional y fortalecida con los principios de protección humanitaria de este gobierno. Ahora bien, doctor, vamos a lo que yo le planteé, el tema de la mediación internacional, la posibilidad de que este caso pudiera eventualmente ser llevado ante otras instancias. Por ejemplo, yo hablaba la semana pasada con el doctor Íñigo Salvador, quien estuvo como invitado aquí el día que se anunció el otorgamiento del asilo diplomático a Julian Assange, y me decía, una posibilidad podría ser llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, y que, dados los argumentos hasta el momento, incluso el Ecuador tiene muchos, valga la redundancia, argumentos, elementos para poder ganar el caso. ¿Cree usted que eso sea posible? Íñigo es un gran internacionalista, un profesor de Derecho Internacional, coincido con sus apreciaciones. Ahora bien, como decía, son etapas y forman parte de un relacionamiento con el Reino Unido principalmente en este momento. También hay otros estados que deberían otorgar ciertas garantías. Pero primero es la negociación bilateral o la negociación diplomática. Luego podría ser la intervención de organismos internacionales y sin duda, como lo ha manifestado Íñigo, también la posibilidad de, si el tiempo transcurre y no hay una solución inmediata y aceptable para las partes, se puede acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
Corte que tendrá que analizar como primer paso su competencia para resolver sobre el caso. ¿Cómo no? Entendemos que el Reino Unido ha aceptado la competencia de la Corte con ciertas reservas, pero no olvidemos que en el campo del derecho internacional los estados pueden hacer reservas a la competencia de una jurisdicción en la medida en la que esas reservas no atenten contra el objeto mismo de la jurisdicción, es decir, que la vuelvan inútil. Eso normalmente la propia Corte evaluará, y si es que de llegarse hasta allá, ¿no? Estas son evaluaciones desde el punto de vista académico, la Corte podría resolver ese caso. Ahora vamos cerrando este diálogo con el doctor Gustavo Yalc. Sin embargo, entonces, debemos pensar, doctor Yalc, que primero, la tarea del doctor Baltasar Garzón, quien está defendiendo a Julian Assange, va a ser fundamental en este caso, pero también existe la posibilidad de que este señor, el fundador de Wikileaks, se quede por un buen tiempo en la sede diplomática del Ecuador en Londres. Esta es una posibilidad, ha ocurrido en el pasado, no es lo deseable es que las partes, insisto, de buena fe, alcancen un acuerdo. El Ecuador así lo ha planteado y lo desea. Evidentemente tiene que rechazar, como lo ha hecho con contundencia, las amenazas injustificables que se han proferido, que atentan contra los principios básicos del derecho internacional. Imagínense que todos los estados saquen leyes internas para justificar no cumplir obligaciones internacionales. Sería simplemente destruir las relaciones internacionales. Por eso todo el mundo ha rechazado aquello. Entonces el Ecuador lo seguirá haciendo y al mismo tiempo planteando una solución dialogada, y esperamos que por ahí se alcance un acuerdo que garantice, por un lado, la integridad, la vida del señor Assange, y por otro lado, las normas internacionales. Doctor Yalc, muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Muchas gracias, Néstor. Ha sido el doctor Gustavo Yalc, asesor jurídico de la presidencia, o en este caso secretario particular, perdón, de la presidencia de la República. Además, él se ha desempeñado, como ya lo recordamos en un principio, como docente de negociación interna y también de derecho internacional. Lo más importante, el gobierno del Ecuador sigue abierto a una negociación y sigue abierto al diálogo. 7 de la mañana, 17 minutos.